Lo ocurrido con las tomas de los colegios y los desalojos obliga a separar las cosas. Yo creo que hay que separar las cosas para no caer en el error, y mejor dicho, incluso en la trampa, de mezclar asuntos que requieren un análisis por separado, aunque claro, están relacionados. ¿Cuáles son estos dos asuntos? Por una parte, la violencia usada como recurso por algunos jóvenes. Y por otro lado están las demandas que han sido puestas sobre la mesa por el movimiento estudiantil, demandas incluso van más allá de la educación y que apelan a discutir los cimientos de un sistema socioeconómico instalado en Chile hace más de 30 años. Mezclar las dos cosas solo sirve para invisibilizar la queja, el malestar de fondo. Y por cierto, ese fondo no debe servir tampoco como excusa para hacernos los lesos ante la violencia y la rabia. Porque, esto es cierto, somos una sociedad que en comparación con muchas otras destaca por una suerte de resentimiento, de rencor, de violencia larvada, que está bullente aquí abajo como una suerte de magma bajo la superficie de nuestra sociedad. Despejemos entonces las dos cosas. Partamos por la violencia, por la tentación de la violencia. Nunca hay que olvidar que el uso de la violencia, que evidentemente se justifica en algunos casos particulares, y esto hasta lo reconocen los códigos penales, bueno, si se transforma la violencia en una práctica habitual, siempre termina degradando y brutalizando a quienes la ejercen. Hay que aprender de siglos de guerras y de revoluciones, por ejemplo. Y uno se pregunta, ¿cuántas rumas de cadáveres terminaron matando a su vez los ideales de esas revoluciones y esas guerras? Degradación y embrutecimiento, y también deshumanización. Hay que evitar la violencia para no caer en eso, para no perder la humanidad que hay en el fondo de las demandas. Porque yo creo que el tema que hay que abordar es justamente, una vez que despejemos la violencia, ese. ¿Cuáles son las demandas que hay en el fondo de estas movilizaciones? Lo que hay, a mi juicio, es también aparte de las demandas en sí mismas, una interpelación a una generación que en aras de la mantención de la tranquilidad de la transición camufló y avaló el modelo socioeconómico instalado por la dictadura militar, o mejor dicho, la dictadura cívico-militar. Ese estado de cosas, mentiroso e injusto, ya no dio para más. A pesar de la administración más o menos amable de 4 gobiernos de la Concertación. No hablaremos también, en esta ocasión al menos, de que esa administración significó para algunos hacer buenos negocios. Pero en todo caso, yo creo que a los encapuchados de hoy hay que contraponerles a esos otros que, encapuchados en la impunidad del poder, impusieron por la fuerza de un régimen militar y dictatorial un modelo que nunca fue consultado a la ciudadanía. La privatización de la salud, la privatización de las pensiones, la privatización de la educación, la privatización de los recursos naturales y como consecuencia también una concentración económica brutal que hace que nuestro país, Chile, a pesar de su crecimiento económico, siga siendo esencialmente injusto. ¿Por qué? Bueno, porque hay una inequidad en la repartición de ese crecimiento. Bueno, ese cambio radical de sociedad fue una imposición por la fuerza. Se hizo con leyes dictadas por un poder legislativo, entre comillas poder legislativo, que era la Junta Militar, la Junta de Gobierno, integrada por 4 delincuentes, los comandantes en jefe de la Fuerza Armada y Carabineros, delincuentes porque a lo menos fueron encubridores de graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, esa imposición por la fuerza de ese modelo socioeconómico fue en sí mismo un acto violento. Y lo que ocurrió es que, derrotada la dictadura en una clara vocación democrática, derrotada en las urnas, se siguió administrando el modelo más o menos igual. La democracia, que en esencia es participación, no permitió siquiera la revisión de lo que por la fuerza se había impuesto. Lo más grave de todo esto es que esa inercia, esa incapacidad de cambiar las cosas, ha desprestigiado a las mismas instituciones democráticas, a la llamada institucionalidad. Es muy simbólico, por ejemplo, que el presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Artur, sea un exministro del Trabajo de la dictadura de Augusto Pinochet. Yo me digo que por algo será, y creo que no me equivoco. Está bien, yo creo que no hay que hacerse los lesos respecto a la violencia, con la que incluso no hacerse con los lesos, con los que incluso no creen en la democracia o no están dispuestos a aceptar la opinión de la mayoría. Siempre habrá de esos. Pero también digo que hay que ocuparse de la herencia de un modelo que nos fue impuesto, de los espacios de participación y cambio que deja, o mejor dicho, que no deja ese modelo que fue impuesto, para que finalmente no sea el camino del peñascaso lo único que algunos avisoren como canal de participación.